Muy buenas a todos y bienvenido al nuevo video para el canal de Tu Punto del Éxito, donde con este video te vamos a presentar una pequeña explicación de lo que es el mercado Forex y cómo funciona el mercado Forex para los principiantes que quieran conocer sobre este mundo del Forex. ¿Qué es el mercado Forex? Forex es la abreviación de Foreign Exchange o mercado de divisas. Es el campo comercial en donde se transan las divisas o monedas de todo el mundo o donde se realizan grandes intercambios de divisas. En este mercado se enlazan los grandes bancos centrales, los corredores, las grandes instituciones financieras y las élites del comercio internacional, que se dedican a la compraventa de mercancías a nivel de escala mundial y desde hace muchos años atrás, y en donde gracias a la nueva era tecnológica y a las grandes conexiones de acceso a Internet, ahora es posible el acceso de Forex para todos los individuos, comerciantes, personas particulares y pequeños inversionistas independientes. Forex es el mercado financiero de gran liquidez a nivel mundial y en donde se transan operaciones de más de 5 trillones de dólares por día, según cifras del Banco Mundial de Pagos Internacionales, en donde se involucran millones de personas e instituciones financieras a escala de nivel mundial. De aquí que cuando alguien quiere vender una divisa, siempre habrá alguien que la quiera comprar. Y si hay otra persona o individuo que quiera comprar, siempre habrá alguien que le quiera vender. Y es allí donde su liquidez es completamente descentralizada, lo que significa que no posee una institución o sede central como sucede en el caso de las bolsas de valores, sino que está apoyado exclusivamente en ciertas plataformas digitales, que es la primordial razón de la coexistencia de estos mercados para los inversionistas particulares, que con la tecnología digital de hoy en día se puede observar que el valor de las monedas cambia constantemente durante el día según los grandes niveles de oferta y demanda que se presenten y en donde las cotizaciones son de manera uniforme en todo el mundo. Horario de Forex. El mercado Forex siempre está abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana, de lunes a viernes, y en donde se enlazan los distintos horarios bancarios de las regiones de los mercados más importantes del mundo, donde los lunes inicia con el mercado de Australia y Oceanía, junto con el de Tokio, lo cual en su conjunto se les conoce como la sesión asiática. Este horario representa lo que es la tarde del domingo para los países que estamos en el continente americano. Posteriormente, se inicia lo que es el mercado europeo y finalmente completa con el mercado americano y de esa forma continúa hasta el día viernes, cuando cierra el mercado de Nueva York. Siempre suele ocurrir una variación fuerte del volumen a las horas donde se enlazan dos sesiones del mercado. ¿Cuántos pares de divisas existen? Hay muchos tipos de pares de divisas, donde los primeros son los llamados pares mayores y las 7 combinaciones más importantes con respecto al dólar. Por ejemplo, el euro dólar, muy bastante conocido y es justo el que usamos en los ejemplos. Adicional tenemos lo que es la libra esterlina versus el dólar americano. Después tenemos el dólar australiano versus el dólar americano. Sucesivamente tenemos también el dólar neozelandés versus el dólar americano. También el dólar americano versus el dólar canadiense. Otro también el dólar americano versus el yen japonés. Y otro también conocido como lo es el dólar americano versus el franco suizo. Un segundo tipo de pares de divisas son los llamados cruces de divisas, los cuales son pares de divisas que no contienen al dólar americano entre sus monedas, sino que corresponden a combinaciones con el euro, con la libra esterlina o con el yen japonés. Un tercer grupo de pares son los exóticos y son muchos otros tipos de combinaciones menos populares con respecto al dólar. ¿Quiénes son los brokers de Forex? Ahora podemos conocer lo que son los brokers o corredores de Forex. Estas son las empresas que principalmente tenemos entre medio de los inversionistas y en el mercado son nuestros intermediarios y son otra de las razones por las cuales funciona este gran mercado, ya que los inversionistas pueden introducir cualquier transacción instantánea desde cualquier parte del mundo a través de una de sus plataformas tecnológicas que ofrecen estos brokers, entre otras palabras los corredores de Forex, como los que señalamos abajo en la descripción,
y donde hemos colocado varios brokers regulados con los que hemos trabajado y hemos obtenido muy buenos resultados y por lo tanto se los recomendamos. Estos brokers nos brindan un programa de software de plataforma comercial donde usted puede ver todas las cotizaciones en vivo de la divisa, donde además puede realizar todas sus órdenes de compra y venta de divisas de una manera muy sencilla con solo unos pares de clics. Así que lo primero que debemos hacer antes de empezar a realizar inversiones con estas empresas es abrirnos una cuenta real y una cuenta en modo demostración para empezar a practicar y a familiarizarnos con la plataforma antes de empezar a invertir su dinero real en un mercado que probablemente aún no conozca. Por eso la importancia de las cuentas demo es crucial, ya que a través de ellas se inician todas las traders y ofrecen oportunidades de operar con dinero ficticio, pero utilizando datos reales del mercado real, donde estamos libres de riesgo y libres de pérdidas de dinero. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les ayude bastante este video y que les saquen el mayor provecho posible a este video. Y si tienes alguna duda o sugerencia, por favor escríbenos abajo en la caja de comentarios que con gusto te ayudaremos. Por favor no olviden suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que estés al tanto de los mejores videos que te ayudarán a alcanzar tu punto del éxito. Buena suerte y hasta la próxima. What?